Muy buenos días. Esta presentación se está grabando para su edición y publicidad el día 30 de abril de 2024. Buenos días. Hoy vamos a hablar de el adoctrinamiento contra la neutralidad ideológica en los centros educativos, Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. El artículo 16 de la Constitución establece que los ciudadanos tienen libertad de credo, libertad ideológica, y que por tanto el Estado ha de ser garante de esa libertad de credo y de esa libertad ideológica. El Estado y en general los poderes públicos. Esto lo dice el artículo 16 de la Constitución española. Pero es que además la misma Constitución, en el artículo 27.3, establece que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que los hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Dese en cuenta de la expresión el derecho que asiste a los padres. Por tanto, evidentemente se trata de los menores. Los padres son quienes deciden sobre el carácter de la educación de sus hijos. Aspecto fundamental. No quiero traer a colación aquel debate que hubo ya hace casi 2 años sobre la propiedad moral y ética de los hijos. Bueno, ese es un debate ya viejo. Son los padres, respecto de los menores, a los que les asiste el derecho para optar por la formación que reciban religiosa y moral. La LODE, la Ley Orgánica de Educación, del año 1985, establece, por tanto, que en los centros educativos regirá el principio de neutralidad ideológica, amparándose lógicamente en el artículo citado anteriormente, el artículo 27.3 y el artículo 16. Es decir, que lo que hace la LODE en el año 85 es desarrollar mediante ley orgánica lo que es el principio constitucional de la libertad de credo, la libertad ideológica y el derecho que les asiste a los padres para optar en cuanto a el tipo de formación ética, religiosa y moral de sus hijos. Luego, por tanto, los centros deben de tener neutralidad ideológica, aspecto muy importante que han de tener en cuenta todos los profesores y profesoras, los maestros y maestras. Los centros educativos han de tener neutralidad ideológica. ¿Qué centros educativos? Los públicos. Los centros públicos. Los de titularidad pública. Bien, ¿qué es el pluralismo escolar? La Ley Orgánica de Educación, la LOE, de 2006, dice que las administraciones en general, las administraciones educativas, tendrán una oferta equilibrada de plazas escolares para responder a este principio de libertad de opción de los padres. Se intuye de la atenta lectura de este artículo, del artículo 109, que dice: los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación mediante una oferta suficiente de plazas públicas en condiciones de igualdad. Y dice: y los derechos individuales de los alumnos y alumnas, madres y tutores legales. Da la impresión también que se entendería de alguna manera que cabría en lo que sería la oferta de centros sostenidos con fondos públicos, porque si no, no habría forma de respetar los derechos individuales de los alumnos, alumnas,
madres y tutores legales. Bien, el currículum. La misma ley orgánica, en el artículo 6, establece a quien compete la confección, programación y publicación del currículum. Bueno, pues evidentemente el gobierno lleva al Parlamento, en algunos casos para su convalidación, los reales decretos que regulen las enseñanzas mínimas de los diferentes estudios, etapas, ciclos y tipología de centro, ¿no? El currículum. Bueno, pues el currículum corresponde evidentemente, en cuanto a los mínimos del Estado, a la Administración Central, y en cuanto al desarrollo curricular, en los porcentajes que correspondan a las administraciones educativas de las correspondientes autonomías. ¿Por qué traigo a colación lo del currículum? Porque se tiene, ahora lo vamos a ver a continuación, se tiene libertad de opción en cuanto a la elección de centro, a la tipología de centro, pero no se puede limitar, los padres no tienen el derecho de limitar el currículum que tienen que estudiar sus hijos. Ese es un factor importante que tenemos que tener en cuenta. En los artículos 115 y 116 se establece lo que es el carácter propio de los centros y las limitaciones que a este carácter propio podrían poner los conciertos educativos. ¿Qué es el carácter propio de los centros? Bueno, pues los titulares de los centros privados, aunque sean sostenidos con fondos públicos, pues tienen el derecho a publicitar y manifestar lo que es el ideario de centro, el carácter propio de centro. Dice, respetando los derechos garantizados de profesores, padres y alumnos. Bueno, hay que tener en cuenta que los derechos que se garantizan son los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Pero claro, aquí hay un equilibrio de derechos entre lo que sería el carácter propio del centro y la libertad de opción educativa de los progenitores en cuanto a los menores de edad. Este equilibrio luego vamos a ver cómo se resuelve en algunas sentencias y en algunos comentarios de expertos jurídicos. Y el artículo 116 pues habla del concierto educativo, es decir, las administraciones pueden establecer cuál es el esquema, las obligaciones contractuales a los que deben someterse los centros privados cuando quieran mantener una oferta sostenida con fondos públicos. ¿Cómo se articula? Lo decía anteriormente, ¿cómo se articula en los centros de titularidad privada estos principios, estos derechos fundamentales de los progenitores respecto de los menores en cuanto a la libertad de credo, libertad religiosa, educación ética y educación moral? Pues dice que los padres, para garantizar este derecho, tienen la posibilidad de elección de centro. Siempre tendrán plaza en un centro de titularidad pública, y en algún caso tendrán opción a disfrutar o beneficiarse de una plaza en un centro de titularidad privada sostenido con fondos públicos. Pues esa es la mejor forma de garantizar a los padres, digamos, el derecho a la opción educativa de los menores, la libertad de elección de centro. En esta línea hay que hacer una observación al profesorado, y es que entre las funciones del profesorado, que está la programación de las enseñanzas que se les tienen encomendadas, se les tienen adjudicadas, el profesorado tiene que tener en cuenta que tienen que respetar las convicciones culturales de los alumnos que han sido manifestadas por los padres. Es decir, los padres son los titulares del derecho a elegir respecto de sus hijos, los padres. En cuanto a las convicciones culturales, religiosas e ideológicas. Y los docentes no pueden adoctrinar. Aquí ya viene, digamos, la esencia del contenido de la presentación. Los docentes no pueden adoctrinar ideológicamente a estos alumnos.
a estos alumnos, en general a los alumnos. No pueden adoctrinar. Claro, ¿qué es adoctrinar? Pues adoctrinar sería implantar credos e ideologías a los alumnos, apartándose de lo que serían las estipulaciones científicas y de la ortodoxia académica del currículo. Es decir, los docentes no pueden adoctrinar. Conclusiones. Los poderes públicos han de garantizar la libertad de credo, libertad ideológica, la formación ética y moral que decidan los padres de los menores. Los centros tienen que tener, por tanto, neutralidad ideológica. En el caso de los centros privados sostenidos con fondos públicos, se salva la libertad de opción de los padres en cuanto a la formación ética y moral, se salva con la libertad de elección de centro. Usted tiene garantizada una plaza en un centro de titularidad pública, neutralidad ideológica garantizada por la legislación, y en cuanto a los centros privados sostenidos con fondos públicos, pues usted tiene libertad de elección de centro. Las opciones de credo religiosas de los menores competen a los padres, y la garantía de neutralidad ideológica respecto de los alumnos en los centros privados se salvaguarda, como les decía anteriormente, por la libertad de opción de centro. Los profesores en ningún caso, ya sea en centros de titularidad pública o en centros de titularidad privada, les asiste derecho alguno para adoctrinar a los alumnos. Pues eso es lo que le quería decir. Muchas gracias por su atención. Esta presentación se publicará el día 30 de abril de 2024 y despedirme de ustedes. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación, en el canal que se opina poco y solo se da información. Por favor, suscríbanse, pulgar hacia arriba y activen la campana de notificaciones para tener actualizada la información. Muchas gracias y buenos días.